Señoras y señores, muy buenas tardes. En el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, damos comienzo al acto en que se hará entrega del diploma que acredita al doctor Robert Darnton como doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, mediante resolución del Consejo Superior número 8340/2014. Preside el acto, en representación del señor rector de la universidad, profesor doctor Alberto Barbieri, el señor presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, profesor Gonzalo Álvarez. Lo acompaña en el estrado, junto al ilustre homenajeado, el profesor Alejandro Katz. Nos acompañan también autoridades de la Universidad de Buenos Aires, docentes, no docentes, estudiantes e invitados especiales a quienes agradecemos la presencia. Seguidamente escucharemos las palabras del profesor Alejandro Katz, quien formulará la laudatio académica del doctor Robert Darnton. Profesor Darnton. Hola. Profesor Darnton, consejeros superiores, autoridades universitarias, autoridades de la carrera de edición, profesores y profesoras, invitados especiales, amigas y amigos. En marzo de 2014, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, a instancias de Gonzalo Álvarez, decidió conferir el doctorado honoris causa al profesor Robert Darnton. Hoy me toca el honor de celebrar la entrega de esa distinción. Hacerlo es, como dije, un honor. Es también un problema. Robert Darnton es, todos lo sabemos, uno de los más prestigiosos historiadores de la actualidad y, por tanto, este elogio podría haber sido con más justicia y mejor fundamento realizado por un colega suyo, alguien que, con más méritos de los que yo poseo, destacaría sus aportes al conocimiento del pasado y al ejercicio mismo del oficio de historiador. Su frondosa producción, escribió sobre él Nicolás Kwiatkowski, nos ha permitido una mejor comprensión de la historia social de las ideas y ha contribuido notablemente a la difícil tarea de esclarecer tanto las formas de producción, comercialización y lectura de textos olvidados, ajenos al canon, como el medio cultural en que se originaron. No obstante, la responsabilidad por esta laudatio recayó en alguien que, como yo, es simplemente un editor. Entiendo las razones de esa elección y es por eso que acepté, no sin las vacilaciones que provoca el temor, esta encomienda. El profesor Darnton es uno de los mayores expertos en la historia del libro y la edición en la Europa de la temprana modernidad, a la vez que un activo participante en la discusión sobre las políticas de circulación y preservación de lo escrito en la sociedad contemporánea. Y solicitar, por tanto, a un editor que pronunciara hoy unas palabras era poner de relieve el reconocimiento que su tarea merece, no solo de parte de sus colegas, sino también de aquellos que continuamos practicando el oficio que fue y sigue siendo su objeto de estudio. Pero ello no impide que me sienta, por así decirlo, como si un pinzón tuviera que hacer un discurso en honor de Darwin en la Sociedad Geológica de Londres en 1837. Digamos, con La Rochefoucauld, que este texto es l'hommage que l'ignorance rend à la sagesse. Así las cosas, no debería extrañar que la primera cualidad que quiera destacar en la obra de Robert Darnton sea su escritura. Contrariando el sentido común de una academia, que al parecer confía cada vez más en las jergas e incluso en los idiolectos, muchos de cuyos miembros parecen sospechar que la calidad de la expresión está reñida con la originalidad del pensamiento y que sus posibles lectores, más que disfrutar de la experiencia del conocimiento, deben atravesar los obstáculos de su formulación, Robert Darnton ha tejido su obra con la prosa de un humanista
que sabe sumergirse en el lenguaje para extraer de él todas sus potencias. Es por virtud de esa prosa que en los textos de Darnton no solo viven los descubrimientos históricos, sino la vida misma de las personas cuya dimensión pública reconstruye con una pasión que nunca desfallece ante las exigencias del rigor. Quizás sea una simplificación absurda atribuir esa prosa al tiempo que Darnton dedicó al periodismo, aunque no es improbable que en ese oficio haya aprendido algunas de las claves que dan a su escritura claridad y concisión, pero también una voluntad narrativa, no solo descriptiva, que transmite el aliento gracias al cual encuentra a sus lectores en mundos mucho más amplios que el de su propia disciplina. En cualquier caso, es grande la tentación de ver una continuidad entre las vidas de los personajes de las páginas de policiales del New York Times, a las que nutrió durante algún tiempo, y esos personajes menores, pequeños actores muchas veces ilegales o clandestinos, el bajo pueblo de la letra impresa, por así decir, de los que se ocupó durante tantos años. Trátese del panfletista Lessen, quien en algún momento de su vida contrajo la fiebre de convertirse en hombre de letras que se había extendido por toda Francia a mediados de siglo, o del ascenso de aprendiz a capataz registrado por el cajista parisino Nicolas Contat, quien bajo el nombre de Jérôme da cuenta de su proceso de formación en las Anecdotes typographiques. A Jérôme se lo llamará por su nombre, escribe por su nombre de pila hasta que ascienda a viajero, momento que llega 4 años, numerosos ritos de iniciación y 2 ceremonias intermedias después, al cabo de lo cual recibe un nombre nuevo, deja de ser Jérôme y se convierte en Monsieur o, lo que es lo mismo, pasa a ocupar un état social. O la historia de aquel revolucionario que había sido espía de la policía del antiguo régimen, Jacques-Pierre Brissot, respecto del cual los hallazgos de Darnton hubieran permitido la condena moral y política, y al cual, sin embargo, nuestro historiador restituye la complejidad que solo es posible poseer gracias a una aguda comprensión de las pasiones humanas y de las realidades históricas. Exponer un Brissot ficticio, escribe Darnton, pintado en sus memorias, no significa despojar al verdadero Brissot de la cualidad arquetípica que le han atribuido los historiadores. En la Francia prerrevolucionaria, un burgués de provincias no llegaba muy lejos solo con sus ideales. Cuando a Brissot se le cerraron las puertas, tuvo que pactar con el sistema. Cuando lo encarcelaron y confiscaron sus escritos, llegó a un acuerdo con la policía. Cuando el sistema le impidió ganarse la vida como filósofo, se convirtió en mouche y en panfletista a sueldo. Y, cuando llegó la revolución, se arrojó en sus brazos, no como el idealista desinteresado de sus memorias, sino como un fracasado del viejo sistema decidido a redimirse en el nuevo. ¿Un fracasado del viejo sistema decidido a redimirse en el nuevo? ¿Acaso este Brissot no reaparece cada tanto, cada vez que cae un antiguo régimen y el nuevo es la ocasión de cobrarse las cuentas? ¿No son muchos, en distintas épocas y varias geografías, aquellos que odian el sistema social y pactan con él cuando lo necesitan? Hombres de carne y hueso que tenían que mantener familias, satisfacer ambiciones y obtener placeres, cuyos fracasos y frustraciones en el viejo orden sirven para medir su devoción al nuevo, y para quienes, desde su punto de vista, toda revolución podría entenderse como una carrera profesional. Son esas vidas leídas, interpretadas, comprendidas. Pero también es la de Joseph Demery, un inspector de comercio de libros, que también vigilaba a quienes los escribían y que investigó a tantos individuos que su archivo constituye un censo virtual de la población literaria de París, desde los más famosos filósofos hasta los más oscuros escritorcillos. O la vida del burgués que pone orden a su mundo y que le permite a Darnton leer los apuntes de este habitante anónimo pero decididamente de la clase media de Montpellier, que quiso dejar rastros de la totalidad de su propia ciudad. O, claro, la vida de Nicolas Contal en la imprenta de Jacques Vincent, inmortalizada en el texto que proyectó la fama de su autor, La gran matanza de gatos.
Pero cuidado, la obra de Darton no es tan solo una sucesión de viñetas biográficas como podrían dar a entender los párrafos anteriores. Por el contrario, estos textos cobran su verdadera magnitud en el marco de un proyecto intelectual inmensamente ambicioso, algunos de cuyos rasgos principales intentaré esbozar ahora. Muy estilizadamente, podríamos decir que el gran propósito de las investigaciones de Robert Darnton tuvo como objeto comprender de qué modo y en qué medida la producción, circulación y recepción de textos en la temprana modernidad europea, principalmente en la Francia del siglo XVIII, fue una pieza central de los procesos emancipatorios que encuentran en la Revolución Francesa su expresión más radical. Los líderes de la Ilustración, dijo Darnton en una entrevista publicada en el Malpensante, creían en la palabra impresa como una fuerza liberadora. Pensaban que si uno podía expresar argumentos racionales, los imprimía, los hacía circular y promovía su lectura, se estaba también promoviendo la libertad de la gente, a la vez que se atacaban los prejuicios asociados con frecuencia a la creencia reflexiva en sistemas ortodoxos como el catolicismo. Pero su afán de libertad, continúa, iba mucho más allá del catolicismo. También creían necesaria la liberación de las desigualdades del ser humano, del hombre sobre la mujer, de los nobles sobre los burgueses, de los terratenientes sobre los campesinos. El mundo de la modernidad temprana estaba asediado por las desigualdades. La Ilustración fue un desafío contra el sistema de privilegios en el acceso al conocimiento y la cultura. Con frecuencia, concluye, los pensadores de la Ilustración estaban en desacuerdo entre ellos. Sin embargo, creían en el efecto liberador de la cultura impresa. Para comprender de qué modo funcionaba esa cultura, cuyo efecto fue liberador, Darnton realiza un movimiento en varias direcciones. Por un lado, nos hace saber que para entender la historia de los libros es preciso estudiar los libros mismos en todos sus aspectos. Gran parte de mis investigaciones, escribió, tiene que ver con el rol del libro como fuerza de cambio en los inicios de la Europa moderna. Para entenderlo hay que estudiar el libro como un objeto físico, en panfletos, en octavillas, en volúmenes. Cada una de estas formas comunica un significado a través del papel, la tipografía, el diseño de la página y también por medio del frontispicio, las notas al pie, los apéndices. En segundo lugar, investiga las condiciones de producción y de circulación de los impresos, cómo se fabricaban, en qué talleres, con qué materiales, qué oficios participaban de su producción y cómo se aprendían esos oficios, cuáles eran las jerarquías que ordenaban la profesión y cuáles las relaciones entre actores de distinto peso y poder, quiénes podían intervenir en los mercados, sea que se tratara de las autoridades, otorgando privilegios, o de los grandes libreros parisinos que aspiraban a excluir a los pequeños comerciantes de provincias. Se ocupa también, como parte fundamental de este programa, de los mundos literarios. Para ello, aparta su mirada de los salones parisinos del XVIII y la posa con la expresión de Antonio Saporit en los bajos fondos literarios, desenterrando a todos los que vivían de lo impreso, mujeres y hombres, con el objeto de mirar el mundo con los ojos de los de abajo, los oficios, los escritores fracasados, los pequeños funcionarios, y situarlos en el entorno de sus vidas familiares y profesionales, distinguir sus lugares en la sociedad y en la economía. Para terminar de hacer inteligibles las relaciones entre cultura y revolución, nuestro autor estudia las tensiones entre la legalidad y la clandestinidad literarias, el surgimiento de la literatura del libelo y su papel en la deslegitimación del antiguo régimen y el surgimiento de la opinión pública, para terminar de cerrar el círculo entre circulación de lo escrito, opinión pública y acción política. Todo este proyecto intelectual se construye a su vez sobre una concepción de la historia que considera como una de las principales responsabilidades del historiador la de reconstruir el universo mental en el que los actos de los sujetos toman sentido. Para ello, Darnton busca incansablemente en los documentos y hace de los archivos su lugar privilegiado.
los depósitos de la Biblioteca Nacional de Francia, de la Biblioteca de la Ciudad de París, de la Biblioteca del Arsenal, pero especialmente los archivos de la Sociedad Tipográfica de Neuchâtel, en Suiza, donde en los años 70 Darton encuentra una cantera inexplorada y casi infinita que no dejará de explotar en las décadas siguientes. Robert Darnton, ya lo hemos insinuado, no es solo un historiador de lo escrito en la Francia prerevolucionaria, es también un intenso protagonista de los debates contemporáneos sobre la situación de la cultura letrada en una actualidad en la que las posibilidades de la digitalización son portadoras de tantas promesas como amenazas y en la que la aparición de los nuevos monopolistas que, como los Pankow del siglo XVIII, renueva los desafíos para los actores más pequeños y para la sociedad toda. La mirada del historiador le permite a Darnton, convertido ahora en un intelectual público, encontrar en el presente los ecos del pasado. Así, como señaló André de Melo Araujo, identifica tres preocupaciones principales respecto del futuro de los libros y la digitalización. Si la cultura letrada del siglo XVIII era un proyecto de apertura, fundado en la divulgación del conocimiento y en la creación de un espacio público de ideas, era también un proyecto restringido a las poblaciones privilegiadas que podían participar del orden de los libros. Del mismo modo, Darnton advierte que la presión para que el acceso a las redes de conocimiento sea pagado y advierte por la presión para que el acceso a las redes de conocimiento sea pagado y esté controlado por un monopolio privado. La segunda preocupación es, en consecuencia, aquella que se despliega sobre los derechos de acceso. Tenemos que digitalizar, sí, escribe en The Case for Books, pero, más importante, tenemos que democratizar. Tenemos que abrir el acceso a nuestra herencia cultural. ¿Cómo? Reescribiendo las reglas del juego, subordinando los intereses privados al bien público. De aquí, Darnton desprende su gran proyecto, la creación de una gran biblioteca pública digital que permita compartir los acervos digitalizados de todas las bibliotecas. Por último, una preocupación sobre la que he insistido una y otra vez acerca del modo en que el alto precio de las suscripciones de las revistas científicas reduce los presupuestos de las bibliotecas para la compra de monografías de ciencias humanas y sociales y comienza a afectar el modo en el que las mismas editoriales toman sus decisiones, dado que dejan de contar con el mercado bibliotecario, antaño fundamental para sostener este tipo de publicaciones. Al respecto, escribió: la situación actual encierra la forma más emocionante de democratizar el acceso al conocimiento que haya existido jamás, pero obliga también a luchar para evitar su mercantilización. Y en este sentido veo a Google como un real peligro. No es que Google sea malo en sí, sino que es una compañía sostenida en la lógica de la ganancia. Amazon también funciona de esa manera y es aún más cruel. Pero otra de las formas bajo las que aparece el choque entre la difusión del conocimiento y la lógica empresaria es en el costo de las revistas académicas, un mercado dominado por solo 3 grandes editoriales comerciales. En 2014, Elsevier dice que Difunde Tecnología, Medicina y Ciencias Básicas facturó 2.1 billones de libras y su ganancia fue de 39%. Eso no es valor agregado, sino explotar un monopolio a costa de las bibliotecas y el público en general. Paradójicamente, este dominio genera menos acceso al conocimiento, aunque se produzca más. Veo las fuerzas de mercantilización como una real amenaza. Desde las páginas de la New York Review of Books, Darnton insiste una y otra vez en la compatibilidad del libro impreso y el libro electrónico. Hay quienes afirma que estamos en la era de la información y que todo debe ser digital. Eso es falso. No todo es digital ni debe serlo. No toda la información está disponible en línea y, paradójicamente, cada año se publican más libros en papel que el año anterior. Si bien creo, continúa, que estamos en un periodo de transición hacia un futuro que será marcadamente digital, en nuestro presente la comunicación sigue definida, en buena medida, por lo impreso. Y pienso que eso es muy bueno
porque cada forma tiene ventajas específicas. Y para esa convivencia entre las formas, pero también para el acceso libre a las bibliotecas, Darton ha realizado una labor pionera y ejemplar al frente de la biblioteca de la Universidad de Harvard y también como creador e impulsor de la Biblioteca Pública Digital de los Estados Unidos, DPLA, que ya cuenta con más de 13 millones de títulos en su acervo, procedentes de más de 2.000 instituciones. Es justamente la DPLA el sitio de síntesis de alguien que, inusualmente, es a la vez un académico, un intelectual, un militante y un gestor. No he sido editor de las obras de Darton, pero tampoco he sido ajeno a su trayectoria en nuestro idioma. Darton ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica desde la aparición del primer libro suyo traducido al español, La Gran Matanza de Gatos. Quien llevó a Darton a esa casa editorial fue Daniel Goldin, mi gran amigo mexicano, que entró al fondo a ocupar el sitio que yo dejaba vacante al regresar a la Argentina. Pero Goldin no ocupó mi sitio, construyó uno nuevo en el cual tuvo un lugar central la reflexión sobre la cultura impresa, sobre la lectura, sobre la formación de lectores, sobre el papel del Estado y de la educación en la circulación de lo escrito y en el acceso al escrito por parte de la población. Una reflexión, no está de más insistir en ello, no preocupada por el modo de convertir la lectura en dinero, sino por el modo en el que lo escrito es fundamental para crear ciudadanos, robustecer la democracia y dotar a los individuos de las herramientas intelectuales necesarias para que incrementen su autonomía y puedan decidir de mejor modo acerca de sus proyectos de vida y acerca de la sociedad en que desean realizar esos proyectos. Dicho de otro modo, la edición en castellano de las obras de Robert Darnton, que inició mi amigo Goldin, se inscribió en el mismo proyecto que dio origen a esa obra. Renovar el desafío que, desde entonces y bajo el influjo de la Ilustración, significa luchar contra el sistema de privilegios que restringe el acceso al conocimiento y la cultura. Como el mundo de la modernidad temprana, también el nuestro está asediado por las desigualdades y, del mismo modo en el que los pensadores de la Ilustración, aun cuando estaban en desacuerdo entre ellos, creían en el efecto liberador de la cultura impresa, la obra de Darnton no solo es una llave fundamental para comprender la Francia del siglo XVIII, sino, principalmente, para renovar nuestra convicción acerca del modo en el que la cultura del texto sigue siendo la cultura de la libertad. Muchas gracias. El señor presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, profesor Gonzalo Álvarez, hará entrega del diploma y la medalla de la Universidad de Buenos Aires al doctor Robert Darnton. Seguidamente hace uso de la palabra el doctor honoris causa de esta universidad, Robert Darnton. Señoras y señores, querido amigo Katz, Alejandro, quisiera agradecerles por el honor de esta ocasión. Estoy emocionado por llegar a formar parte de su gran universidad. Sin embargo, lamento no poder hablar suficientemente bien para dar
esta conferencia en español. Entonces tengo que continuar en inglés. So forgive me. Así que les pido mil disculpas, English, but I will pero bueno, no me queda otra. Voy a tratar de hablar lento y gracias a José Luis que está atrás por el heroísmo con mis citas y mis divagues. Pero bueno, estoy aquí como un amante de las bibliotecas. Las bibliotecas y sobre todo las bibliotecas de libros raros y antiguos es emocionante. Y para mí eso fue un amor, un flechazo a primera vista. Quisiera compartir con ustedes sobre la primera vez que entré en una biblioteca dedicada solamente a volúmenes raros. Yo era un estudiante joven de la Universidad de Harvard y me dijeron, bueno, los estudiantes jóvenes pueden ir de hecho a la sección de libros antiguos, raros, primeros volúmenes y todo en Harvard. Entonces dije, bueno, tomé mi valentía, la puse en mis manos y en mis pies y fui allí y le dije a la bibliotecaria, mire, me dijeron que están ahí, tienen un volumen, yo quisiera, si es posible, ver Melville, la copia de Melville de Emerson, de los ensayos de Emerson. Y en 5 minutos, la copia, ¿no?, de Emerson's Essays, los ensayos de Emerson estaban ahí y empecé a leer. Empecé a leer a Emerson a través de los ojos de Melville, claro. Aquello era algo que te volvía loco. Yo admiraba, todavía lo sigo siendo, de Melville. Y Emerson para mí era demasiado optimista el flaco. No, como muy superficial. Entonces dije, bueno, empiezo a leer a Prudence de Ralph Waldo Emerson y Melville hacía notas al margen, marcaba con X, ¿no? Y entonces llegué a un pasaje que les voy a citar a ustedes y le puso una X pero con ganas, de esas X con ganas. Y decía ese pasaje en la página 261, en la edición de 1847, y cito: el terror a la tempestad se siente sobre todo en los salones como en las casas modestas. El arriero, el marinero le plantan cara durante todo el día y bajo el aguanieve su salud se renueva a un ritmo tan vigoroso como el sol de junio. Cierro la cita. Lo que está diciendo Emerson ahí es un trasciende, es que el mundo, el alma que está ahí encima de la tierra, vista desde lo que es el que trasciende, el trascendentalista, y cómo lo ve, o sea, es algo trivial, ¿no? Entonces dice, no, le pongo una X y al final de la hoja le dice: menuda tontería le parece esto a quien ha capeado un temporal en el Cabo de Hornos como marinero raso. O sea, era maravilloso tratar de leer a Emerson a través de los ojos de este espectacular novelista como es Melville. Y era un privilegio experimentar, y creo que poquísimas personas han tenido una experiencia tan conmovedora como esta. Y yo empecé a preocuparme y dije, ¿se podría compartir este tipo de experiencia? Muchos años después, fui director de la biblioteca de Harvard y sentía que mi trabajo involucraba una responsabilidad que iba más allá y que iba más allá de mi país, iba a la República de las Letras. Digámoslo así, todos somos ciudadanos de a pie de la Gran República Mundial de las Letras. Y yo dije, esa enorme biblioteca que tiene ahí tenía que tratarse como un activo de bien público, un activo nacional que le pertenecía al país y no solamente a los profesores y a los catedráticos de Harvard. Bueno,
Ahora, 378 años después de la creación de esta biblioteca, que se creó en 1638, y 20 millones de libros, de obras, de volúmenes que están ahí después de su creación, creo que lo crucial y lo importante es abrir la biblioteca para que pueda compartir su riqueza del conocimiento. Esa es mi responsabilidad, así lo sentía, así lo siento. Lo que representa, yo creo, es un revival, un resurgir de esta iluminación. Entonces, y también tiene que ver con los que fundaron los Estados Unidos, con esos iluminados que lo hicieron. Entonces, había filósofos en París, Condorcet, y creía que el libro es la fuerza que genera y hace mover el mundo, el poder que puede hacer que haya un progreso ilimitado. Tenía un amigo en París, Thomas Jefferson, que representaba esta nueva república, y estaban hablando, compraban libros juntos, los mandaban a James Madison, que fue presidente de los Estados Unidos después de Jefferson. Y es increíble porque estas personas creaban esa república de los que estaban iluminados. O sea, Jefferson dijo en su momento: aquel que recibe una idea de mí recibe instrucciones para sí mismo sin un aleccionamiento, así como aquel que encienda su candela, o sea, su vela, podrá iluminarme. Entonces, ustedes se dan cuenta que la salud de la República lo entiende Condorcet, lo entiende Gender en París, lo entiende Jefferson en Estados Unidos, y empieza con la disponibilidad de los libros. La democracia requiere que haya una ciudadanía de lectores. Por supuesto que en ese momento todo dependía de una tecnología mínima, que era la impresión, las imprentas que recién surgían. Como muchos de ustedes, a nosotros nos sigue encantando el papel. Cuando yo hablo en mi cátedra sobre la historia de los libros, es increíble porque van a una imprenta y cuando corren la tinta y demás, es algo maravilloso. O sea, esa gran tecnología es limitada en ese momento, y en el siglo XVIII la mayoría de las personas no podían leer, no sabían leer, eran analfabetos, y aquellos que sí podían leer no podían comprar libros. Entonces era una cuestión bastante utópica, o sea, el poder de la imprenta llegando a todos los ciudadanos, pero no era adecuado para la realización, para plasmarlo en una idea. Y eso fue en el siglo XVIII. Ahora, en el siglo XXI, nosotros tenemos Internet. Y las cosas han cambiado mucho y hoy sí podemos, de hecho, democratizar el acceso al conocimiento. Y esa es la idea que tuvimos cuando creamos el DPLA, que es el Digital Public Library of America, que es la biblioteca digital que ya lo había mencionado Katz. Pero esto tiene que ver con todas las bibliotecas de investigación. Lo que queremos es que todos esos papers sean gratuitos para los estadounidenses, para los americanos, como se dice en Estados Unidos, juego de palabras, pero también para los americanos del sur y para los americanos del centro, para todos. Y creo que lo estamos logrando. Ahora tenemos, como ya ha mencionado Alejandro, 13 millones de libros sin costo alguno. En 3 años hemos logrado 13 millones de volúmenes, están ahí. Essays, investigación. Entonces la DPLA, esta gran biblioteca digital, crece orgánicamente día a día. Y la dimensión que tiene es horizontal. No es de arriba hacia abajo, sino una que
trata de entrar a todas las bibliotecas en el país para que todos sean parte de este esfuerzo común. Lo que nosotros les proveemos es la infraestructura, el conocimiento técnico, la organización, pero de hecho las actividades se hacen en los 50 estados de los Estados Unidos, con voluntarios, con bibliotecarios voluntarios, o muchos de bibliotecas públicas, y es el primer paso hacia la democratización del conocimiento, que todos los libros estén disponibles para todos los seres humanos del planeta. Y yo creo, honestamente, que en 10 años nosotros vamos a tener una biblioteca digitalizada mundial, donde podamos hacer ese clic y entrar en esa gran colección de volúmenes en todos los idiomas y apto para toda la humanidad. Quizás esto suena como un poquito naïve o suena un poco ingenuo, pero nos lleva a nosotros a otro tema, que es el que yo quiero mencionar aquí, y quiero citar al gran profeta, y ustedes ya van a saber quién es, pero muchas veces decimos, hay muchos que dicen, uy, nos estamos ahogando en un mundo de información, que hay tanta información y que nos tiran en la cara información de forma constante, que estamos perdidos en el ciberespacio de esa información. Y el ciberespacio está penetrando a través de las redes sociales y a través de las computadoras de todo tipo, pero muchas veces estamos perdidos en eso. Entonces, esto podría ser una contraparte negativa a esta visión utópica, la noción de la Internet como algo disutópico, algo que no es esa utopía de la información. Bueno, ustedes saben la versión literaria de esta no utopía, y ahora sí voy a citar al profeta, al gran Borges. ¿Okay? Todos lo han leído y lo conocen, y ustedes pueden ver el manuscrito en su propia Biblioteca Nacional, acá en Capital. Y esta biblioteca de Babel es infinita en tiempo y espacio, y los hombres dentro de biblioteca infinita Entonces, en vez de esta biblioteca que inspira en la noche y que celebra Alberto Munguel, que obviamente es el que viene después de Borges, en la Biblioteca Nacional, ya no es esta biblioteca en la noche, sino se convierte en una pesadilla. Los hombres, como decía Borges, el hombre del libro, ese es un hombre, pero el libro que busca es un libro total, está más allá de su alcance. Un libro con un número infinito de páginas, ese libro que nunca podría llegar a leer hasta el final, porque no tiene final, y el resultado es la desesperación. De hecho, hay una epidemia de suicidios en Babel. En otro cuento maravilloso, el libro de Arena, Borges describe esa desesperación y la necesidad de escapar de lo que él llama ese libro infinito, escondiéndolo en una esquina oscura, en un rincón oscuro de la biblioteca. Quizás algunos de ustedes lo encuentran cuando van a investigar a la biblioteca, pero sepan que hay esa desesperación allí. Esta es una de las fantasías que nosotros hemos leído de la mano de Borges. Y por supuesto, Borges amaba los libros, claro que sí, y un amante de las bibliotecas. De hecho,
Bueno, por eso es un gran, fue un gran bibliotecario. Ahora, el otro lado de la moneda aparece en una conversación con Sábato. Y Borges dice, y lo cito: "The French 18th century had the best prose. Voltaire is someone to admire." Y de ahí Sábato, medio escéptico, le dice, "Yeah, he was quite precise." Y eso no es suficiente para Borges. Y Borges lo corrige a Sábato con delicadeza. "And a great passion. It was a wonderful century." Bueno, eso me gusta, porque hablando en mi capacidad y no de bibliotecario, sino como historiador que se especializa en la Francia del siglo XVIII, yo creo que Borges hizo un blanco perfecto. Borges entendió sobre Voltaire no solamente la claridad de su prosa y de su estilo, sino la forma en que el estilo le servía a su pasión, la pasión contra la intolerancia, la injusticia y la ignorancia, a las fuerzas de la oscuridad y no las fuerzas de la iluminación, de la luz. Esto puede sonar básico y moralista, pero Voltaire vivía en un mundo real que era extremadamente crudo en sus últimos años, no como lo fue en su juventud, que era un mundo que vivía el mundo y disfrutaba todo. Al final de su vida, él se convirtió en esos viejos gruñones, pero en el líder de esas campañas para revertir la injusticia. Ustedes saben cómo lo firmaba. Y casez l'infâme, o sea, aplastemos lo infame. Entonces, l'infâme, ¿qué era? Todas estas cuestiones: injusticia, la no tolerancia, la ignorancia. Voltaire fue capaz de no solamente de decirlo, sino de forma activa combatir, por ejemplo, la injusticia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo escribiendo, publicando. Lo que ustedes ven en la editorial, ¿no? Sus affaires, sus casos. L'affaire Calas, Jean Calas era un protestante en Toulouse, en Francia. Su hijo se había suicidado y el Parlamento de Toulouse le echaba la culpa a Calas por la muerte de su hijo, porque decía que el hijo se iba a convertir al catolicismo y el padre lo quería evitar, entonces por eso se suicidó. Esto era falso, pero bueno, Calas fue llevado a tribunales, sometido a juicio y fue condenado a tortura y después a la muerte. Y Voltaire estaba simplemente fuera de sus casillas, porque decía, esto es injusticia. No solamente es el caso de Calas, pero es que hay una persecución que va más allá. Esto ya va a la persecución de los protestantes y de hecho la persecución de todas las minorías en Francia. Entonces Voltaire, salud, en uno de los capítulos condena también la esclavitud. O sea, él veía la intolerancia como una injusticia horrible. ¿Y qué hacía? Escribía cartas. Era muy inteligente en a quién dirigir las cartas, escribiendo estos panfletos que los llamaba los petit paquets. Era como galletitas que mandaba, literalmente, así decía, ¿no?
y el Tratado sobre la Tolerancia, que fue uno de los más famosos, ¿no? Los tratados sobre la tolerancia han marcado este renacer después del terrible asesinato de los escritores y de los ilustradores en Charlie Hebdo en Francia. Yo estaba en París justo en el momento del atentado, de este tiroteo, y fue a la manifestación que se hizo un par de días después. Los parisinos y cualquiera simplemente salieron a la calle, parisinos o no, y todos dijimos nada. Eso fue lo que dijimos, nada. Simplemente estuvimos ahí, de pie, en la calle. Más de 1 millón de personas, no te podías mover, uno al lado del otro, hombro con hombro, y lo que demostrábamos era que queríamos una libertad de prensa y que no queríamos una violencia de ese tipo. Ese era un tema, un leitmotiv de Voltaire, y era lo que él había dicho en los tratados sobre la intolerancia, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, volvió a nacer ese manifiesto para la libertad de la prensa, para el mundo de la impresión. Fue algo fenomenal lo que pasó. Ustedes pueden decir, bueno, el libro ha muerto, pero yo creo que este resurgimiento que se da, como les estaba contando, demuestran que no ha muerto. Yo quisiera decirle a ustedes o compartir con ustedes 5 premisas que no son ciertas y sin embargo pues y quizás protestar con, y yo creo que aquí hay que hacer una causa común, y creo que son malas interpretaciones del mundo en el que vivimos ahora que estamos en una era digital que cada vez toma más y más empuje. Cuando ustedes vean a sus estudiantes y a sus colegas, quizás van a poder pasar la información que voy a compartir con ustedes para que no se confundan. 5 falsas premisas que se están expandiendo rápidamente y nos dan a nosotros una orientación quizás equivocada de qué dirección seguir. Primero, el libro ha muerto. Yo lo escucho todos los benditos días. Pero bueno, como mencionaba Alejandro, cada año se publican, comparado al año anterior, más libros en papel. El año pasado, 310.000 nuevos títulos en imprenta en los Estados Unidos. Entonces, ustedes probablemente han leído que la venta de los libros electrónicos del ebook ha bajado un 13%. Las bibliotecas son obsoletas. Eso es absurdo. Están llenas de lectores. Cada vez vemos más personas en nuestras bibliotecas, por lo menos en Harvard, nunca habíamos visto tanta gente, pero las bibliotecas proveen nuevos servicios, obviamente para ayudar a los lectores a que naveguen en ese ciberespacio masivo que mencionaba antes. La tercera, toda la información está disponible en Internet. Es absolutamente falso. Google ha digitalizado una pequeñísima fracción de los libros que existen, ¿no? Y de los manuscritos, pero las grabaciones, manuscritos y películas. El 4. Vivimos en una nueva era, la era de la información. Ridículo. Como me decía Alejandro cuando me citaba, cada era es una era de la información. Cada época de acuerdo a los medios que estén disponibles en ese momento. Entonces es una ilusión decir, no, nosotros estamos pasando por algo nuevo. Hombre, sí, estamos pasando por una revolución espectacular de la tecnología, pero la información siempre ha estado ahí y es parte central en cualquier era o época histórica. Y la número 5, el futuro es digital. No, sí, hasta cierto punto, pero el presente también es digital. Nosotros hoy estamos viviendo en una época, en una era digital, definitivamente, eso nadie te lo cuestiona, pero eso de decir que el futuro es solamente digital pasa por alto una conclusión a la cual hemos llegado en este History of Books, o la historia de los libros, que un medio no elimina a otro.
Y bueno, a ver, ustedes saben los ejemplos, no se los tengo que dar yo, pero la radio no destruyó los periódicos, la televisión no destruyó la radio, los periódicos, Internet no mató a la televisión. Sabemos que después de Gutenberg, cuando inventó o reinventó la imprenta, con los bloques movibles, no destruyó el mimeógrafo, no, perdón, o los manuscritos. O sea, seguimos haciéndolo después de 300 años. Es más barato, o era más barato en ese momento, tener a los copistas copiando los libros si estabas publicando una edición de menos de 100 copias que si la imprimías en ese momento. Entonces, lo que hizo Gutenberg fue extender el mundo que ya existía, y yo creo que eso es lo que está sucediendo hoy con la Internet. La Internet no está matando al libro, sino que está haciendo que todo el entorno sea más diverso, más complejo, y yo diría incluso más rico. Entonces, estas 5 falsas concepciones que se tienen crean una conciencia falsa. Yo podría hablar con muchos, yo creo que yo sé que ustedes quizás no las comparten, pero algunos de sus alumnos sí, y algunos de sus amigos también. Entonces está bueno compartir y decir que estas 5 premisas no son ciertas, ¿no? Aunque parezca algo obvio, nosotros tenemos que tener en cuenta varias profecías que dicen que todo va a ser oscuro, ¿no? Grandes. Walter Benjamin dijo en 1928, todo indica que nos estamos acercando al final del libro. En 1928, la profecía más oscura, y casi en el mismo año, Henry Pound dijo, el arte de las letras desaparecerá antes del 2000. Entonces, a ver, esto lo han dicho muchas veces. Cuando escucho estas profecías negras y de destrucción, me recuerdan al graffiti que hay en Princeton, en la Universidad de Princeton, en Firestone. Está en el baño de hombres. Alguien escribió en una pared: Dios está muerto. Y firmado Nietzsche. Y abajo escribió: Nietzsche está muerto. Firmado Dios. No, está en el baño, en serio. El libro no está muerto. El libro no está muerto, incluso en una era o época digital. Consideren lo que nosotros tenemos, que es esta brecha digital, ¿no? La mayoría de las personas que habitan África no tienen acceso. La mayoría de las universidades africanas no pueden suscribirse a muchos journals, a revistas especializadas electrónicas. Hoy por hoy el promedio de precio a nivel mundial es $1,470 para una revista médica, para un journal médico. Entonces hay universidades que en África simplemente ni siquiera lo intentan porque no llegan. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo que podemos hacer es crear accesos abiertos, crear journals de acceso público, y yo creo que ustedes lo han hecho en la universidad, en mi universidad, porque ahora soy oficialmente miembro de esta casa de estudios. Gracias por eso. Ustedes pueden crear repositorios, pueden crear depósitos. Nosotros en Harvard tuvimos en el 2008 un gran debate sobre la responsabilidad de estos catedráticos y eruditos, no solamente de crear nuevo conocimiento, sino de diseminarlo y comunicarlo. Votamos, fue unánime la votación, y esto requería que cada catedrático, cuando publicaba cualquier artículo, tenía que hacerlo público a través de un repositorio digital que nosotros creamos en los servidores de la universidad. Se llama DASH, D-A-S-H. Ahora tiene 31.000 artículos científicos.
aproximadamente 3 millones de descargas anuales. Es parecido a Referencia, que se creó acá en Buenos Aires, pero como objetivo tiene el mismo propósito. Uno puede decir, suena bien, pero no hay muchos lectores que quieran leer artículos que han escrito los catedráticos. Bueno, ¿qué pasa con el mundo, sobre todo con los menos favorecidos económicamente hablando? No hay una solución fácil para hacer que la lectura llegue a todos. Tratamos de hacerlo con la DPLA, con esta biblioteca digital estadounidense, y esperamos que vayamos hacia allí en la buena dirección. Quisiera cerrar mencionándoles ciertos proyectos que se llevan a cabo en los Estados Unidos para que estén actualizados sobre lo que estamos haciendo, valga la redundancia, y creo que son parte de la solución, pero solo partes de esta solución. Las zonas, Harlem y el Bronx del Sur, que son las zonas económicamente más golpeadas en Nueva York, tiene varias bibliotecas públicas. Bueno, las bibliotecas públicas existen, están bajo la Biblioteca Pública de Nueva York, que tiene 88 bibliotecas pequeñas divididas. Pero no eran simplemente bodegas para almacenar libros, eran siempre parte de la comunidad. Entonces, lo que están haciendo ahora en Nueva York, en la central de Nueva York, es: si no tienes el dinero, no tienes acceso y vives, no sé, en South Bronx o en Harlem y necesitas obtener un puesto de trabajo, no vas a ir al periódico, porque la mayoría de los periódicos ya ponen los anuncios laborales en internet. Entonces lo que haces es que vas a la librería, a la biblioteca, y el bibliotecario te presenta una máquina, te ayuda a encontrar las ofertas de trabajo en una computadora. Entonces, estas pequeñas bibliotecas, parte de la gran biblioteca pública de Nueva York, lo que hacen es, a pesar de que están usando computadoras, es empezar a bajar las tasas de desempleo a través de esto. Por ejemplo, un proyecto que combina las dos cosas. Otro, una nueva aplicación que hicieron dentro también de la... Yo soy parte del consejo de directivos, soy un trustee, entonces por eso es que le pongo más corazoncito, pero bueno. Pero esta nueva aplicación que hicieron se llama y hace posible de que los usuarios descarguen las colecciones que ya están digitalizadas con solamente 3 clics. Pero es una solución o una solución parcial para un problema con muchos de ustedes, editores. Los editores, por ejemplo, en Nueva York, no quieren venderle libros a las bibliotecas, libros electrónicos. Rehúsan hacerlo. ¿Por qué? Porque se preocupan de que un libro electrónico, un ebook, puede diseminarse una vez que ya se lo vendieron a la biblioteca. Entonces, lo que negoció la Biblioteca Pública de Nueva York por los próximos 2 años, con los 5 editoriales principales, es que vamos a tener una nueva fórmula y permitirle a las bibliotecas que compren los ebooks y que puedan darle acceso a los lectores, pero sin crearle un agujero financiero a las editoriales. Un tercer ejemplo, un nuevo programa nuevo que se llaman Open eBooks. Lo anunció el presidente Barack Obama en abril del año pasado. La DPLA y la Biblioteca Pública de Nueva York van a hacer que los ebooks estén disponibles sin costo alguno para menores en zonas carenciadas, y va a distribuir tablets en estos vecindarios, en estas zonas carenciadas. Y las editoriales van a dar estos ebooks con esos contenidos. Entonces, no pierden cuota de mercado, como le encanta llamar a ellos,
porque todos estos jóvenes y niños en zonas carenciadas no los hubiesen tampoco comprado en papel. Entonces, así que la Biblioteca Pública de Nueva York provee la tecnología, DPLA selecciona y actúa de curador de los volúmenes y a través de su red lo pasa a sus 1.600 bibliotecas. Entonces, los adultos jóvenes y los niños en zonas carenciadas de Nueva York tienen acceso, bueno, perdón, no de Nueva York, de estos 1.600 afiliados a la DPLA, lo logran. Entonces, con estos 3 ejemplos, lo que trato de argumentar es que son pequeños pasos, pero pasos que van en la dirección correcta. Nosotros podemos hacer algo sobre esta brecha digital. En el repositorio de Harvard hay muchos, por ejemplo, todas las semanas nos dicen desde África: muchísimas gracias, mi universidad nunca hubiese podido suscribirse a este journal y ahora lo tengo gracias a ustedes. Así que creo que hay una lenta pero segura progresión a democratizar y a digitalizar esto para los jóvenes, para los niños. Quisiera concluir haciendo un llamado a ustedes para que compartan esto con sus estudiantes. En esta, mi casa de estudios ahora, acá en la Universidad de Buenos Aires. No escuchen a los profetas que dicen que todo está oscuro. Sigan leyendo, sigan escribiendo, sigan publicando, sigan editando y apoyando a sus bibliotecas. Participen en el esfuerzo para democratizar el acceso al conocimiento y, por favor, acepten mi gratitud sincera por haberme hecho parte de esta y ahora también mi casa y su comunidad y mi comunidad. Gracias.